Bienvenidos. Hoy continuaremos con la unidad 3, específicamente hablaremos del tema notificaciones extrajudiciales. Las mismas revisten fundamental importancia porque poseen el carácter de ser preparatorias del proceso, ya que mediante ellas se constituye mora a la contraria, en el caso de existir alguna obligación insatisfecha, pero además de ello es el medio de notificación fehaciente de diversas situaciones que pueden presentarse en la vida cotidiana. Ejemplo de ello lo constituye la notificación de embarazo a la trabajadora en el caso de las relaciones laborales, también es la rescisión de contrato de alquiler, por citar algunos ejemplos. La correcta redacción de las comunicaciones extrajudiciales, ya sean telegramas, cartas, documentos, tiene vital importancia, ya que de las mismas depende el efectivo cumplimiento o incumplimiento de los derechos expresados y por sobre todo de las obligaciones o sanciones que acarrea el mal uso de las mismas. Un telegrama o una carta documento redactado de manera incorrecta puede ocasionar la pérdida de un derecho para siempre. Por eso es importante que las partes cuenten con un asesoramiento legal adecuado al momento de redactar o interpretar dichas notificaciones. ¿Qué clases de telegramas tenemos? Las clases de telegramas que podemos usar a los fines de realizar estas notificaciones extrajudiciales, decimos extrajudiciales porque están fuera del proceso, generalmente son previos a iniciar un proceso. Tenemos por un lado el telegrama simple, el colacionado, el con copia certificada y con aviso de entrega. El telegrama simple no goza de ningún privilegio en su transmisión y entrega y es conservado por el correo por el término de 3 años. El colacionado, por su parte, tiene la ventaja de que es conservado por el correo por un plazo mayor, por un plazo de 5 años. El telegrama colacionado posee la característica distintiva que todos sus datos, incluido el texto, son validados con un doble ingreso a fin de confirmar su correcto registro. Es más seguro que el telegrama simple. El telegrama con copia certificada le permite al remitente contar con una copia certificada por el correo del texto enviado. El telegrama con aviso de entrega, por su parte, es un medio de servicio especial, ya que el correo informa al remitente el día y la hora en que el telegrama es recibido por el destinatario. Además de los telegramas, podemos realizar otro tipo de notificaciones extrajudiciales que son las cartas documentos. La carta documento reviste la misma característica de comunicación fehaciente que posee el telegrama, se confecciona por triplicado, quedando una copia certificada en poder del remitente, el que a su vez recibe un aviso de entrega, donde constan la fecha, hora y receptor de la pieza. Considerando que el costo de la carta documento posee un valor fijo porque es más caro enviar una carta documento, los telegramas son más económicos, permite efectuar comunicaciones más extensas y detalladas. Por medio de la ley 23.789 se establece en todo el territorio de la República un servicio de telegrama y carta documento para los trabajadores dependientes, los jubilados y los pensionados, el que será absolutamente gratuito. Siempre que se pueda, la carta documento es el medio de comunicación más directo, más seguro y fehaciente, siendo aconsejable su utilización toda vez que las circunstancias así lo permitan. Como ya lo referí, es más gravosa su utilización, pero vale la pena en función de la seguridad que proporciona. Es oportuno resaltar que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen a la carta documento con aviso de retorno y al telegrama colacionado con aviso de recepción como instrumentos públicos, en virtud de la normativa que regula la forma de emisión y las características que deben reunir el telegrama colacionado y la carta documento, así como las formas en las que se emite el instrumento por el agente postal, los procedimientos para su certificación y el sellado de la copia correspondiente. En el mismo sentido, se ha dicho que la carga probatoria y la falta de autenticidad de una carta documento le corresponde a quien niega su recepción.
Algunas recomendaciones que deberían tener en cuenta a la hora de elaborar ya sea un telegrama o una carta documento son las siguientes. Ser claro y preciso en su redacción. Cuando me refiero a su redacción, me refiero a la redacción de los términos del telegrama o la carta documento. Evitar alegar hechos o causas sin identificarlas correctamente, fecha, hora, hecho, circunstancia, documentación, etc. Corresponde identificar correctamente cada una de estas circunstancias que uno alega en la comunicación. También es necesario tener en cuenta que lo volcado en la notificación no podrá ser posteriormente modificado. Digo ello, por ejemplo, cuando se proceda al despido de un trabajador, la causal que se invoca va a ser la causal que después va a tener que sostenerse en lo sucesivo y en un posterior juicio. O sea que lo que se invoca en el telegrama va a quedar ya volcado para siempre, por decirlo de alguna manera. Entonces, las causales de despido, de sanciones, causa de la rescisión contractual, etc. Es importante procurar responder a los telegramas o cartas documentos recibidos, ya que en el derecho aquello que no se niega categóricamente se consiente tácitamente. Ello vale para todos los telegramas y notificaciones. Si bien en sede judicial se puede aportar prueba en contrario, no es recomendable acumular presunciones en contra producidas por guardar silencio u omitir contestación expresa de un telegrama y o notificación. Es importante también colocar siempre a disposición de la contraparte toda la documentación necesaria a fin de acreditar lo volcado en la notificación. Es en el caso, por ejemplo, en el que se invoca un problema de salud, se invoca una determinada enfermedad, es necesario poner a disposición de la contraparte el certificado médico. Antes de tomar cualquier decisión unilateral, es aconsejable intimar a la otra parte para darle la posibilidad de cumplir o rectificar su comportamiento. De igual modo, dicha intimación debe otorgar plazos razonables con dicha finalidad. Es aconsejable conservar copias u originales de todo telegrama o carta documento, ya que estas constituyen un importante elemento de prueba si el conflicto no es resuelto y se debe acudir a la vía judicial. Algunas cuestiones que suceden con la notificación. Si el telegrama es recibido por su destinatario o la carta documento recibida por su destinatario, todo está perfecto y se cumplió la finalidad de la notificación y no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa con los avisos de visita y el rehusado a recibir? Son algunas cuestiones que se suelen producir en la práctica. El aviso de visita, se ha entendido que la notificación produce íntegramente sus efectos. Se trata de supuestos en que, por ejemplo, nadie contesta en el domicilio y se le deja al destinatario el aviso de visita, debiendo este último proceder a retirar la notificación en la oficina de correo. Se ha entendido que la notificación ha entrado en conocimiento de su destinatario. Cuando la notificación se frustra por causa imputable a quien eligió el medio telegráfico, será este quien deba cargar con las consecuencias emergentes. Pero cuando la intimación fue dirigida al correcto domicilio del destinatario y no llega a destino por circunstancia imputable a su inactividad, no parece razonable hacer responsable al emisor. Es decir, para simplificar la idea, que en el caso de que el correo deje el correspondiente aviso de visita y el receptor no concurra posteriormente a la oficina de correo a retirar la notificación, se entiende que la notificación ha llegado a su destino y que el receptor está notificado, sin perjuicio de que no lo vaya a retirar. La notificación es válida. ¿Qué pasa con el rehusado a recibir? Se entiende cumplida también la notificación si el telegrama o carta documento fue correctamente remitido al domicilio del destinatario, pero fue devuelto con la observación rehusado a recibir. No es necesario que se haya probado que fue el receptor quien personalmente se haya rehusado a esa recepción. Debe tenerse por cumplida la notificación.
Terminado con el tema notificaciones, voy a hablarle de los registros. Cuando hablamos en la bolilla anterior de lo que se entendía por caso y de las distintas pruebas de que podemos valernos a los fines de preparar el caso, hablé de las distintas informativas que podemos utilizar para recabar determinada información. En ese sentido, corresponde decirle que una fuente importante de información lo constituyen los registros. Yo voy a hablarle específicamente de los registros de la propiedad inmueble, del automotor y de motovehículos. El registro de la propiedad inmueble es el organismo encargado de la registración y publicidad jurídica inmobiliaria de la provincia del Chaco. Su función es la de posibilitar a quienes tengan un interés legítimo el conocimiento de la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y su disponibilidad jurídica por las personas. El RPI, sigla con la cual se le identifica el registro de la propiedad inmueble, garantiza la seguridad jurídica en la inscripción y en la publicidad de derechos sobre inmuebles. Pero, ¿cuál es la información que yo puedo obtener de dicho registro? En primer lugar, que es un tema no menor, es a nombre de quién se encuentra la propiedad. Esta información no solamente es relevante a los fines de poder preparar un caso, sino también a los fines de la vida comercial. A veces un cliente necesita contar con determinada información a los fines de proceder a realizar un negocio. Es necesario que sepamos que esta información podemos recabar del registro de la propiedad inmueble. Entonces, la información que podemos extraer de allí son a nombre de quién se encuentra la propiedad, sobre la existencia de gravámenes sobre dicha propiedad, en el caso de un usufructo vitalicio, por ejemplo, si existe alguna medida cautelar o restricción sobre la misma, por ejemplo, si el inmueble está grabado con una hipoteca o está afectado con un embargo. En ese caso, en el caso de que existiera un embargo, podremos saber por orden de qué juzgado, cuál es el expediente, cuál es el monto por el cual se ha trabado el embargo. Es información muy útil a los fines de, como ya les adelanté, preparar el proceso o también poder realizar algún tipo de operación comercial. Pero ¿quiénes son los que pueden requerir información de dichos registros? El registro es público, pero ¿es público para quién? Para quien tenga un interés legítimo en averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdicciones inscriptas en el mismo. Se entiende que tienen interés legítimo y por lo tanto pueden acceder a la información de dicho registro el titular registral o quien justifique representarlo, quien ejerza las profesiones de abogado, escribano, ingeniero o agrimensor. También pueden hacerlo los representantes de las instituciones crediticias, oficiales, los poderes públicos y sus organismos. Es importante decir que a los fines de la expedición de todos estos informes que yo les acabo de mencionar, el registro cobra un tributo llamado sobretasa. Existe una tablilla que establece para cada trámite el costo de la sobretasa. Si a ustedes les interesa, esa información puede estar a su disposición en la plataforma virtual. Respecto al registro de la propiedad automotor y el registro de motovehículos, estos registros tienen idéntica finalidad que el registro de la propiedad inmueble, pero están enfocados a brindar información sobre automóviles y motovehículos. ¿Qué información es la que yo puedo extraer de estos registros? En primer lugar, quién es el titular del vehículo y si el mismo ha autorizado a terceras personas a su conducción, es lo que se conoce como la cédula azul. ¿Cuál es el lugar de radicación del vehículo? Es decir, el municipio donde el vehículo está anotado, registrado. Un informe histórico de dominio para poder saber quiénes fueron los anteriores adquirentes del bien. Si el vehículo posee denuncia de robo o hurto. Si viene un cliente al estudio y nos dice que quiere comprar un vehículo, es necesario
primeramente verificar que el vehículo esté a nombre de la persona que dice que venderle el vehículo y que no exista una denuncia de robo o hurto. Por otro lado, también se puede extraer la información sobre la existencia de alguna medida cautelar o restricción sobre la misma, ejemplo, prenda, embargo, prohibición de circular, secuestro, etc. También podemos saber las infracciones que posee el vehículo en virtud de los convenios existentes a nivel nacional. Esta es otra información que también será útil obtener de este registro. El programa habla de actuaciones judiciales y presentaciones administrativas, mejor dicho, tasa de justicia, pero están íntimamente vinculados los dos temas, así que le corresponde que le diga que en todas las actuaciones judiciales y procedimientos administrativos que se tramiten en todos los fueros, instancias, oficinas y direcciones dependientes del Poder Judicial de la provincia del Chaco, se percibe un tributo o un impuesto denominado tasa de justicia. La tasa de justicia está regulada por ley, el destino de la tasa de justicia es a una parte de infraestructura del Poder Judicial y la otra parte a un reconocimiento al personal. ¿Cómo se calcula la tasa de justicia? Existe una normativa específica que regula las diversas situaciones que se pueden plantear y los distintos porcentajes, pero me interesa que sepan lo básico que es de la tasa de justicia. La tasa de justicia, en lo que se refiere a procesos con montos determinados, se reclama sobre el monto, cuando el monto reclamado no exceda los 10.000 pesos, se calcula sobre el 1,5% de dicho monto. En caso que el monto reclamado sea superior a 10.000 pesos, se calcula sobre el 2%. Y en el caso de grandes usuarios, se calcula sobre el 4%. La reglamentación de la tasa de justicia establece que se denominan grandes usuarios a las personas físicas y jurídicas que hayan iniciado en el año calendario anterior más de 100 causas, computando a los efectos de dicho límite todos los fueros y circunscripciones del territorio como una unidad. Corresponde a la Dirección de Tecnología de la Información, dependiente del Poder Judicial de la provincia del Chaco, confeccionar anualmente la lista oficial de grandes usuarios, la que será publicada el 1 de febrero de cada año en la página web del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Es decir, que se confecciona anualmente una lista de quiénes son los grandes usuarios y a los fines de poder determinar quiénes son, se toma en cuenta la cantidad de causas iniciadas en el año calendario anterior. Si supera las 100 causas, es grande usuario y se aplica el porcentaje del 4%. Me interesa que tengan en cuenta que la tasa de justicia, si bien es un impuesto que no lo debe abonar el profesional, es un impuesto que corresponde al justiciable, es decir, corresponde a sus clientes abonar la tasa de justicia. También quiero transmitirles que el no pago de la tasa de justicia de ninguna manera va a frenar o va a trancar el desenvolvimiento del expediente. Lo que sí va a impedir es que se liberen fondos, porque no se liberan fondos siempre y cuando no se encuentre cancelado la tasa de justicia. También decirle de la importancia de pagar la tasa al inicio, ya que una vez que se inicia cualquier expediente en sede judicial, la oficina o en su caso el tribunal intimará a su parte al pago dentro del término de 5 días. Si no se pagara en ese término, se le aplicará una multa correspondiente al 20% del valor impago, y si ahí se le da 5 días nuevamente para que proceda al pago del monto originalmente adeudado más la multa. En el caso contrario, se procede a la confección de un certificado de deuda. Ese certificado de deuda opera como juicio ejecutivo y puede ser ejecutado judicialmente a nuestro cliente. Por eso es importante
el correcto asesoramiento de nuestro cliente e informarle que al iniciar un expediente es necesario el pago de la tasa de justicia. Caso contrario, se expone a tener que afrontar una deuda mayor, no solamente de tasa omitida, sino también de intereses de tasa de justicia, multa, y el correspondiente, cuando no se paga en tiempo, se emite el certificado y posteriormente se ejecuta por profesionales a la que el Poder Judicial le otorga mandato, y seguramente también va a generarse costos judiciales en la ejecución de ese título. Es todo lo que quiero decirles sobre la unidad. Muchas gracias.